Buenos días, alumnos. El día de hoy les damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy hablaremos sobre el tiempo y el clima. ¿Tiempo y clima serán lo mismo? ¿Serán los mismos términos? El día de hoy descubrirás la diferencia. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del estado de la atmósfera en un lugar y un determinado tiempo. Cuando hablamos de clima, estamos hablando del promedio de la temperatura. Ahora, vamos a conocer los factores del clima. Los factores del clima son dos. El primer factor tenemos los factores cósmicos. Vendría a ser todo lo relacionado a la forma del planeta Tierra, la rotación del planeta Tierra también va a generar lo que es el tiempo y el clima. La rotación sobre su eje también, la inclinación sobre su eje de la Tierra, esto también altera el clima. Entonces, los factores cósmicos tenemos la forma esférica, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la energía solar. También cuando calienta el sol también afecta el clima. Tenemos ahora dos, que es el factor geográfico. Tenemos la latitud, que vendría a ser la línea ecuatorial donde pasa el sol, va a modificar nuestro clima. Tenemos la altitud, que nos habla sobre el nivel del mar. La altitud es la distancia que nos ubica sobre el nivel del mar. Tenemos relieve, que son las características de nuestro suelo, y la oceanidad, que vendría a ser los océanos, y la continentalidad, que vendría a ser la distancia que hay entre los continentes. Ahora tenemos los elementos del clima. Los elementos del clima son la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica y la humedad atmosférica. La radiación solar es la mayor cantidad de la energía solar sobre la Tierra. Tenemos la temperatura, lo medimos con un termómetro. La presión atmosférica, que se mide con un barómetro. La presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. La humedad atmosférica, como dice su nombre, humedad, que es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenidas sobre el volumen del aire. Primera pregunta de la retroalimentación. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? ¿Se acuerda? Clima y tiempo son totalmente diferentes. El tiempo, ¿qué cosa era el tiempo? Es el estado de la atmósfera en un lugar y un determinado tiempo. Ahora, ¿qué es el clima? Representa al promedio de la temperatura. Pregunta 2. ¿En qué lugar se registró la temperatura más alta? Se presentó en el desierto de Libia. ¿Cuánto tenía de calor? La temperatura registró los 58 grados centígrados. 3. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la fuerza que se ejerce entre un gas líquido sobre un sólido. 4. ¿Qué factores alteran la temperatura? Los factores que alteran son la luz, acá está, los factores, la luz, la distancia, lo que es la relación de los relieves, la oceanidad y la continentalidad. Ahora, la lectura, vamos a desarrollar. La primera pregunta es, ¿qué ocurre
cuando la Tierra se acerca o se aleja del Sol. ¿Cuándo ocurre? Nos dice. Esto va a modificar nuestra temperatura sobre el planeta. 2. ¿Qué sucedería si se modificara el eje de inclinación de la Tierra? Nosotros tenemos un eje que es en la Tierra de inclinación. Ahora, nuestro planeta Tierra no es totalmente redondo, está inclinado sus polos. ¿Qué pasaría, nos dice la pregunta, si se modificara el eje de inclinación? Si se modificara o se alteraría. ¿Qué pasaría? Variaría nuestro tiempo y clima. Variaría. Solamente tendríamos 12 horas, pero sin estas 12 horas no tendrían ninguna condición de tiempo. Mire, la pregunta es, ¿qué sucedería si se modificara el eje de inclinación a la Tierra? Si el eje no estaría inclinado, todos los días tendríamos la misma duración, 12 horas y nada más, sin importar la época del año. Eso pasaría. 3. ¿Qué variaciones de la actividad del Sol? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cada cuánto tiempo ocurre? El Sol tiene unas manchas negras. Estas manchas negras va a suceder que no va a llegar la temperatura diferente, no va a llegar el calor a los diferentes lugares o países del planeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo ocurre? Primero, con las manchas solares no va a llegar el Sol a determinados lugares. Ahora la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo ocurre? Ocurren cada 11 años. Esa es la respuesta. 4. Si la Tierra dejara de rotar, recuerda, ¿qué ocurriría con el día? Si la Tierra dejara de girar sobre su propio y sus formas, nosotros no estaríamos, saldríamos como disparados, porque no habría una conexión entre la Tierra. Entonces, si la Tierra dejara de girar sobre su propia inclinación, por inercia y por fuerza, todos saldríamos totalmente volando, saldríamos disparados. Entonces, ¿qué está pasando acá? Los factores del clima, como nos dice, nos va a representar lo que es la forma de la rotación de nuestro planeta. Entonces, todo lo que está creado está bien. Todo lo que tenemos, nuestra forma de inclinación, nuestro eje, nuestra rotación en el sistema solar, todo está exacto. Todo tiene su tiempo y está bien determinado. Como dice acá la pregunta, ¿qué pasaría si dejara de rotar? Dicen, ¿no? ¿Qué pasaría si dejara de rotar? Entonces todo nuestro clima se alteraría. Y como decía, saldríamos disparados, no tendríamos ni el tiempo ni la gravedad. Entonces, todo está bien distribuido nuestro planeta Tierra. Todo está exacto, con la medida exacta. Gracias a nuestro Creador que lo hizo nuestro planeta perfecto. Entonces, chicos, el día de hoy que hemos aprendido la diferencia del tiempo y del clima. ¿Cuáles han sido los factores que han determinado la variación, verdad? Que haya un clima distinto al otro.
Cada país tiene diferente clima, pero sin embargo el otro tiene otra estación y todo esto va a ocurrir con la línea ecuatorial donde va a girar nuestro planeta. Bueno chicos, el día de hoy espero que hayan estado atentos a las clases. Nos vemos.